trabajo como parte del programa México, las Américas y España o más de Trinity University. Es un placer darles la bienvenida a Trinity esta noche y quiero dar gracias a la Casa de España por esta valiosa colaboración y a Malú y Carlos Álvarez por su apoyo al programa más. Muchas gracias. Muy buenas tardes, noches. Es un placer que no tiene precio verles de nuevo por acá. Encantados de pasar un rato juntos con ideas, con cosas, con movimientos, con historia. Gracias a Trinity, por supuesto, porque nos cede esta hermosa sala y por el apoyo de MAS también para poder realizar estos eventos. Y vamos entonces esta noche a recordar un evento histórico del cual todavía se están viviendo las consecuencias. Justamente hoy, hace 526 años, Rodrigo, el de Triana, después de más de 2 meses, 16 días de navegación, pega el grito de tierra. Colón llega a lo que se creía que eran las Indias, sin darse cuenta que había llegado a un continente extraordinario, inmenso, hermoso, del cual no se tenía ni idea en Europa. Pues bien, 406 años después de ese acontecimiento, España pierde sus 2 últimas colonias en América, Cuba y Puerto Rico, así como Filipinas. Eso causó una gran eco en España, entre la población, entre la gente, entre los españoles, y al mismo tiempo dio pie a una serie de escritores, profesores, intelectuales, lo que se llamó la generación del 98, de reaccionar sobre ese hecho. Es lo que vamos a tratar esta noche. Por supuesto, no podemos hablar de muchísimas cosas, pero vamos a intentar resumir en ideas claves para que podamos entender mejor toda esa época histórica tan importante para España y para el mundo también. Y el primer invitado que tenemos esta noche es Miguel Ángel Fernández de Mazarambrós. Es español, es embajador de España retirado, como buen embajador, una carrera larga, conoce muy bien el mundo de la diplomacia y también la historia, porque es un amante de la historia, sobre todo la historia relacionada con España y Estados Unidos. Un aplauso para recibir a Miguel Ángel. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. Encantado de estar acá en la preciosa ciudad de San Antonio y en la estupenda Universidad Trinity, y además para un tema tan bonito como el que vamos a tratar. No quiero dejar de felicitar, aunque sea 2 días más tarde, a Juan Carlos y a Katy, porque creo que cumplieron anteayer la broma de 48 años de casado. Eso es un delito de mucho cuidado. Mil gracias. Voy a hablar del ocaso del Imperio Español. El ocaso se ha borrado. Es una cosa que no es otra cosa, pero en fin, lo importante es que fue también el nacimiento de muchas naciones iberoamericanas. El largo ocaso del Imperio Español ocupa prácticamente todo el siglo XIX, en 2 periodos diferenciados. El principio del ocaso es a partir de 1808, con las revoluciones en naciones continentales americanas, y el final, que va a tratar nuestra amiga Laura, es el al final del siglo, con la independencia más o menos, digamos, del Caribe, lo que
quedaban el Caribe, Filipinas y las islas del Pacífico. Yo voy a hablar de la primera parte. Para hablar muy despacio habría que ver lo muy complicado que fue el complejísimo proceso. En fin, digamos que entre las causas importantes es las ideas ilustradas que hubo, los ejemplos de las revoluciones francesa y norteamericana, los apoyos exteriores de Gran Bretaña, Estados Unidos, etc. En el proceso, que luego veremos con un mínimo de detalle más, no hay mucho tiempo, pero en fin, un poco se puede hablar, empieza con la creación de juntas revolucionarias en América, un poco imitación de las españolas, y luego se complica, el conflicto se convierte mucho más en realmente independentista. Hay varios personajes claves y espectaculares en el mundo de la historia, como son Hidalgo, Morelos, México, Bolívar, San Martín, en el inmenso continente americano, que fueron muy relevantes. Por parte española también los hubo, pero en fin, como es lógico, la historia siempre se cuenta de lados que al final vencieron, y Hidalgo, Morelos, Bolívar y San Martín son claves. Y en cuanto a consecuencias del proceso de desmembración del Imperio Español del continente americano, pues todo cambió. Cambió toda la unificación que había, se convirtió en una especie de fragmentación política. España perdió muchas colonias, o partes de su, no eran exactamente colonias, parte de su ser se desmembró y se crearon las nuevas repúblicas continentales americanas, en que en parte cambiaron un poco porque dejaron el sistema económico y social razonablemente igual, por lo menos en algunas naciones, a como estaba antes. Las independencias iberoamericanas fueron, hay muchas más que se podrían poner, por supuesto, he puesto aquí algunas, empezando por la independencia de Estados Unidos de América. Importante tema, fue el segundo país que se independiza después de Haití. Y el ejemplo norteamericano fue importantísimo para los independentistas de las regiones, de lo que eran regiones, o virreinatos y luego países iberoamericanos. El mapa del proceso, de los procesos independentistas, ahí ven uno de los muchos mapas que se podían poner, e interesa señalar y reseñar la inmensa amplitud de lo que era el Imperio Español en América. Está por el norte, desde más arriba de San Francisco, y por el sur hasta el Estrecho de Magallanes. Y hay que hacer notar, importante tema, que aunque Brasil se ve como inmenso, una parte importantísima, el 80% de Brasil, el Brasil de entonces era selva pura y dura. Por tanto, la presencia europea o no nativa era un mínimo de lo que aparece como Brasil. En cambio, en la parte española había una presencia muy notable. Esto es importante a efectos de entender lo que ocurrió en las revoluciones de independencia latinoamericanas. Pero empecemos por ver qué razones había generales para el ocaso del Imperio Español. Hay algunas razones muy generales. La primera de ellas es que cualquier imperio sube y cae. Esto ha sido verdad del Imperio Español, esto ha sido verdad del británico, del corto francés, del soviético, y si vamos para atrás, pues del chino, del romano, del egipcio. Todo lo que sube baja, dice una vieja expresión popular, y en este caso algo de eso tenía que pasar. También es la inmensidad del Imperio Español. En la fotografía o en el mapa de antes se ve lo grandísimo que era el continente americano. A eso habría que añadir Filipinas y las islas del Pacífico. No creo que hubiera un imperio comparable al español hasta ese momento en absoluto. Y además fue un imperio poblado y colonizado, no eran simplemente estaciones comerciales. Por tanto, era relativamente muy difícil de mantenerlo. Tercero, España era un país, bueno, pequeño en población, mucho más pequeño que Francia, o que Gran Bretaña, o que Alemania. De alguna manera hay que preguntarse no por la razón de que el Imperio Español desapareciera, sino cómo se produjo el milagro
de que el pequeño país de España, y sobre todo la más pequeña Castilla, fuera capaz de engendrar del tamaño, esfuerzo gigantesco de colonización, solo comparable, a mí me parece, al Imperio Romano, únicamente a ese. El relativo trazo económico español tuvo mucho que ver. Francia, Inglaterra o Gran Bretaña, incluso Estados Unidos estaban ya bastante por delante de España, que se quedaba atrasada. Y el empeño absolutista también fue muy importante. Hubo ideas para mandar infantes españoles a América, crear 3 reinos bajo una especie de imperio, pero bueno, el rey que entonces tuvimos no era el hombre más, vamos a decir, de larga vista del mundo y de ninguna manera lo aceptaron, ni Carlos IV, ni por supuesto Fernando VI. Pero ¿qué motivos específicos hubo para que se deshiciera el imperio español en el continente americano? Bueno, las ambiciones de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, por supuesto, el ejemplo de la Revolución Francesa y Americana, el enciclopedismo y el racionalismo que les hizo pensar, probablemente con razón, que había que poner un orden mucho más racional en el esquema de relaciones internacionales, la masonería ayudó muchísimo, las reformas racionalistas españolas. España era el imperio español era un imperio muy flexible, lo pongo luego, flexible, razonablemente autónomo, poco eficaz, pero precisamente esa suavidad o esa debilidad y esa autonomía hacía que sobreviviera como las cañas de bambú que se mueven y no se rompen. Cuando las reformas racionalistas borbónicas quieren poner orden, concierto, traer más dinero y organizarlo todo, ahí se complica el negocio. Finalmente, dos cuestiones importantes que tuvieron que ver con esto es que en ese predominio, en esa racionalización, siempre se insistió desde Madrid en que los penínsulas estaban por encima de los criollos. Complicado, porque los criollos eran ya muy ricos, tenían una cultura que venía de Francia e Inglaterra, probablemente más avanzada que muchos españoles, en fin. Y finalmente, el tema fundamental, el disparador total fue la invasión napoleónica. En ese proceso, que fue muy largo, hay que reseñar, hay que destacar que hubo muy diferentes focos, historias muy diferentes. Esto fue una guerra en una extensión de terreno que era varias veces lo que es Europa. Es algo verdaderamente monstruosamente grande, porque tuvo muy diferentes focos e historias son muy diferentes en las cuales obviamente no puedo entrar. Aparte de eso, en parte fue un conflicto civil. Soldados españoles hubo relativamente pocos. Aquí los soldados eran nacidos, eran por lo menos criollos, muchos de ellos mestizos o de sangre mezclada, desde luego. He puesto una vez más que el imperio fue gigantesco, flexible y anticuado. Y por tanto, en el proceso general de modernización tenía todas las cartas para caer. En ese proceso hubo varias etapas muy diferenciadas. Desde al principio de los 2 primeros años hubo, en 1808 y 10, cuando Napoleón, las tropas napoleónicas se quedan en España, hubo juntas de tipo realista, que lo que hacían era defender más bien al rey, pero eso evolucionó rápidamente y ya en el año 10 había muchas declaraciones de independencia si no de países, porque no existían tal cosa, pero sí de capitales de provincia, de capitanías generales, de Cartagena, de Cúcuta, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el 14 hubo bastantes victorias independentistas, pero en el 14, cuando Fernando VII pudo finalmente ser liberado, se acaba la etapa napoleónica, y Fernando VII viene con un absolutismo mental total. Y manda unas expediciones importantes de soldados. La única vez que vienen miles de soldados españoles que a sangre y fuego ponen, vamos a decir, orden. No quiero decir que esto fuera bueno, pero en fin, un cierto orden relativamente durante una serie de años. Hasta que en 1820, cuando Fernando VII se le obliga a que acepte finalmente otra vez más la Constitución, cae, hay unas peleas grandes en América, hay gentes como Iturbide en México que no entienden muy bien cómo se van a aceptar ideas tan liberales que pueden perjudicar los intereses criollos, etcétera, etcétera, y serán las últimas victorias independentistas.
Todo este proceso tiene una relación directa, por supuesto, con la evolución de España. El 8 abdican, como saben ustedes, porque lo sabéis perfectamente, Carlos IV y su hijo Fernando VII en Bayona, y son prisioneros de Napoleón. Se crean las juntas españolas y hay juntas igualmente, saltan en América para defender al legítimo rey en contra de José I Bonaparte. Pero en el 1810, los franceses llegan a la Junta de Sevilla, que capitaneaba todas aquellas juntas, se hacen con ella, tienen que salir los refugiados a Cádiz. Estas noticias llegan a América, que ya el acento independentista lo acentúa, por así decir, muchísimo más, y empieza de verdad una pelea por la independencia. Pelea que la Constitución de Cádiz, liberal en el 12, no acaba ni muchísimo menos, en parte porque se le dieron a las Américas muy pocos representantes. Había un representante, por así decir, dos representantes por cada uno de las capitanías generales y virreinatos, mientras que la provincia de Cuenca en España tenía otros tantos. Esto creó inmensa resistencia por parte de América, y a la vez les dio a muchos criollos que tenían intereses más bien de gente muy ricas, les metió la preocupación de dónde diablos iba a llegar esta especie de revolución liberal en España. En el 14, cuando vuelve Fernando VII y llega y crea una situación, un modelo muy absolutista de poder, manda las expediciones militares y hay algunos triunfos realistas, pero como les digo, esto duró hasta el 20, en que se viene abajo todo el esquema español. Y he añadido cuando muere Fernando VII porque hasta entonces de ninguna manera se aceptó la independencia de los países americanos, que tan solo empezó en el 36 con el reconocimiento de que se había perdido, entre comillas, América continental, y empiezan los tratados de paz. Este proceso, visto desde España, fue así. En América tuvo un reflejo que fueron las juntas, como dije, similares a España. Cuando cae la de Sevilla empiezan las declaraciones independentistas. En la España clave, en la parte española clave de América, Nueva España, Morelos declara la independencia y Artigas y el Río de la Plata hacen lo mismo, y se mantienen aproximadamente en México y reductos el Río de la Plata, pero el resto del continente realmente queda ya en muy poco tiempo en manos realistas. La pacificación duró, sin embargo, no mucho, porque los triunfos llegaron en el 1820, como dije. La lista de declaraciones de independencia, de las muchísimas que hubo, porque muchas fueron provinciales, y de las juntas que se crearon, que también hubo muchísimas, he puesto aquí algunas para que vean que hubo una absoluta evolución en todo el inmenso continente americano. El proceso revolucionario tuvo unas características peculiares. Saltó en muchas partes del continente. Se transmitió con inmensa rapidez, pero sin un dominio o una característica de organización general, sino fue bastante autónomo en cada uno de los saltos que fue pegando, que se propagó casi como un incendio salta de árbol a árbol. La revolución se originó en las ciudades, y particularmente por la clase criolla. Muchos mestizos e indios no tenían muchas esperanzas de que los enriquecidos criollos los fueran a tratar mejor que la iglesia y la corona en tiempo antiguo. Finalmente la revolución logró una independencia política, pero el sistema económico-social quedó más o menos igual. ¿Por qué se hizo la revolución? El entorno internacional tuvo mucho que ver. Francia y Gran Bretaña querían un mercado libre, las logias masónicas inglesas y la revolución de Estados Unidos y Francia como inspiración fueron importantísimas. En el fondo de la cuestión, la revolución cultural, que se centraba muchísimo en París, con el enciclopedismo, Rousseau, Montesquieu y tantos otros, fueron claves, las mismas claves que llegaban a Estados Unidos de América, a lo que eran entonces las colonias inglesas, y a la misma Francia, donde crearon luego la revolución. Y ya en temas más concretos, por supuesto, la ayuda militar británica fue no pequeña, probablemente en represalia por la ayuda que España había prestado a los colonos de las
las colonias anglo en las 13 colonias norteamericanas. Los puertos y el comercio hispanoamericano cayó inmensamente por el bloqueo inglés y finalmente, bueno, los ingleses y franceses podían haber añadido como monarquías, no absolutistas, pero monarquías a Fernando VII, pero se negaron rotundamente en el 1800, a partir de 1820. Ahora, hubo muy diferentes focos independentistas y hay que tener en cuenta que los más activos fueron probablemente los que tenían contacto comercial con Gran Bretaña, Caracas y Buenos Aires clásicamente. En cambio, en donde España tenía mayor interés y era un poco el centro de sus intereses, como era la metrópoli en México y en Perú, en el reinato de Perú, ahí aguantaron un poquitín más. Hubo resistencias monárquicas, sobre todo en donde había muchos soldados, típicamente en Cuba, y en Perú bastante, por supuesto. Importantísimo tema, hubo una escisión de la sociedad americana, hispanoamericana, enorme. De manera que los criollos fueron contra los peninsulares, sin duda, pero también las élites si fueron contra el pueblo y a la inversa. Esto se ve clarísimamente, o se vio clarísimamente, en Venezuela por un lado y en México por otro. Hubo un clericalismo y en contra un liberalismo anticlerical importante, proveniente probablemente de Francia. Hubo republicanos y monárquicos. Bueno, fue una parte no pequeña, fue una auténtica guerra civil. En el caso de la América Central, de lo que era Nueva Granada y de Perú, le he puesto aquí este pequeño mapa, una concreción del que había antes, para que se vea, bueno, no sé si se ve muy bien, las flechas en que fueron unos y otros ataques diferentes con las campañas particularmente de San Martín. En el caso especial de México, hubo, que algunos de ustedes por cercanía y a lo mejor por tener familia allí, pues es un caso especialísimo, además era, bueno, la joya de la corona, por supuesto. En el caso español tenía el máximo interés español juntamente con Perú. Y ahí fue un poco diferente porque ya no fue tanto los criollos enriquecidos, sino un poco el pueblo, más o menos, con Hidalgo, cuando lanza los primeros gritos de independencia. La aristocracia criolla siempre tuvo un gran resquemor al liberalismo que se vio claramente cuando después de los principios de las primeras etapas, cuando Hidalgo es derrotado y ejecutado y la resistencia a Morelos cede y llegan las tropas españolas y bueno, ponen a sangre y fuego una pacificación, cuando ven que el liberalismo puede volver, es el mismo Iturbide el que, asustado, llega a un cierto acuerdo con los resistentes del sur y crean el plan de Iguala y la entrada del ejército trigarante en México. De manera que en México hubo siempre una cuestión contradictoria que a lo mejor luego, durante la historia mexicana del siglo XIX y parte del XX, siguió ahí. La independencia tuvo una sociología particular. Como dije, era un movimiento más bien urbano, de los cabildos y de los criollos, más elitista que popular. Se sustituyó la élite española, particularmente los peninsulares, por la criolla. Fue independencia, pero también fue guerra civil. Siempre hubo, como dije, una cierta miedo criollo a la subversión popular. Y la gente más popular, en muchos casos, tenía más miedo a los criollos al principio que a la España lejana, relativamente suave y muy enquistada con la Iglesia. Y finalmente, tristemente, hubo inmensa mortalidad. 400, 500.000 en México, 300, 400.000 en Nueva Granada, fue terrible. En parte por lo largo que fue el proceso independentista, que se ve con claridad con estas pocas cifras que les pongo aquí. Si había empezado en 1810, fíjense ustedes que en 1925 todavía España se negaba rotundamente a reconocer a las naciones americanas. Cuando Canning, el ministro inglés, dijo que Inglaterra iba a reconocerlas directamente, el ministro español C. Bermúdez se negó en términos radicales, diciendo que el rey pensaba seguir en sus esfuerzos por recuperar toda América. Bueno, esto acabó en 1833. En el 36 las Cortes Españolas acuerdan reconocer a los países americanos y empiezan los tratados de paz que desde México en el 36 llegan hasta el 80
con Perú, Paraguay y Colombia. No tengo más tiempo, por tanto he tenido que aquí que acabar. A lo mejor estos brochazos les han sido de cierto interés. Yo quiero agradecerles su atención y decirles que, en último término, este proceso ineluctable, porque los imperios suben y bajan y la libertad gana terrenos y la autoafirmación de las gentes exactamente igual, sin embargo, dio lugar al nacimiento de una serie de naciones que tienen, queramos o no, y aunque nos peleemos, muchísimo que ver entre ellos y crean conjuntamente con España una comunidad de cultura, de lengua, de religión, que nos hace probablemente un elemento clave en lo que es el mundo de nuestros días. Muchas gracias. Ángel. Y continuamos ahora, termina ese imperio en el 1898 con la pérdida de Cuba, de Puerto Rico y de Filipinas. ¿Qué pasó en ese momento en España? ¿Cómo reaccionaron los españoles, el pueblo, la gente, los cultos, los incultos, el país? De eso nos va a hablar ahora Laura Serrano. Ella, como saben, es doctora en Historia, es española de la Universidad de Valladolid y experta en este mundo de las ideas y la evolución de las ideas. Es tuyo el micrófono, Laura. Buenas tardes a todos. Lo primero, darles las gracias por venir, gracias a la Casa de España por volverme a invitar. Para mí es una satisfacción estar esta tarde aquí con ustedes. Y gracias también a esta universidad que nos acoge y que nos permite celebrar nuestra historia y nuestra cultura. Yo les voy a hablar de lo que yo personalmente considero que es lo más importante, que es la historia de las ideas, porque las ideas mueven el mundo. Les voy a intentar presentar el final, la segunda fase de lo que nos ha hablado el embajador Mahambrot, el final definitivo del imperio colonial español, más desde el impacto que tiene cultural que desde la narración histórica de los acontecimientos, que es fácil de leer y es fácil de encontrar. Hay una expresión muy querida en el español que es "más se perdió en Cuba", que tiene una connotación de reconocimiento de la pérdida, y es de lo que vamos a hablar esta tarde. ¿Qué es lo que se pierde en 1898? Se pierde lo que quedaba, pero lo que quedaba de un gran imperio, como acabamos de escuchar, de un imperio en el que no se llegó a poner el sol nunca. ¿Qué es lo que España pierde? España pierde el vestigio colonial que le queda en el Caribe, que son dos pequeñas islas, una de ellas muy vinculada históricamente a España, que es la isla de Cuba, también la isla de Puerto Rico y los territorios en el Pacífico, fundamentalmente las Filipinas y algunas otras pequeñas islas menos conocidas, como la isla de Guam o así. En realidad, desde un punto de vista territorial, no es significativo, sobre todo si lo comparamos con las pérdidas que se han producido en la primera mitad del siglo XIX. No se puede comparar la pérdida de México o de Perú con la pérdida de Cuba. Además, durante mucho tiempo se ha venido pensando que Cuba era un elemento clave en la economía española, y no es cierto. Buena parte de la confrontación entre los cubanos y los españoles venía porque competían por los mismos productos. Los cubanos eran productores de azúcar, azúcar de caña, y la burguesía castellana era azucarera, producía azúcar de la remolacha, y había una competencia feroz. De hecho, la pérdida de Cuba no tiene un impacto económico muy grande. Lo que se pierde es otra cosa. Vamos a ver qué se pierde. Hay dos dimensiones del desastre, hay dos dimensiones de la pérdida. Una que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, acabamos de ver un poco el contexto internacional, y otra que es muy nacional, muy interna. Vamos a ver primero el significado del desastre del 98 desde una perspectiva internacional. Y lo primero de lo que hay que hablar es una campaña de descrédito entre Estados Unidos y España, de la que seguimos a veces en la que seguimos a veces inconscientemente inmersos. La segunda de las consecuencias es definitivamente clara, es el fin del Imperio Español.
en un momento en el que Europa y otras grandes potencias del mundo están reavivando sus anhelos colonialistas. A mediados del siglo XIX, en 1844, se celebra en Berlín una famosa conferencia en la que se produce el reparto de África. Es decir, en ese siglo XIX, en el que el mundo se reparte entre las grandes potencias europeas, España pasa